97.7. Bueno, las 7:06 de la mañana. Buenos días, Puerto Rico. En Ruta Nueva Vida 97.7. Esta mañanita tuve a bien invitar a la doctora Sally Priester, doctora puertorriqueña que tiene par de décadas de excelente servicio en la medicina al país y que en estos últimos días ha estado en los medios noticiosos porque el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico ha comenzado un proceso, ¿verdad? Podemos llamarle de sancionarla, podemos llamarle de, ella nos va a explicar en breve, de estar en un proceso con ella que se va a describir en esta entrevista. Pero antes que nada, le damos la bienvenida a 97.7 Nueva Vida, doctora. Buenos días a todos ustedes y buenos días a los que nos están escuchando en sus hogares y en los carros, ¿verdad? De destino al camino. Bien contenta de estar aquí. Bendecido por eso. Qué bueno, bienvenida. Gracias. Para el que no la conoce, ¿quién es la doctora Sally Priester? Pues mira, Sally es una creyente de Dios, primeramente que nada, y soy médico por 20 años. Aparte de eso, he estado asistiendo en desastre por 15 años a nivel global y llevo 10 años como científica. Aparte de eso, voy a aprovechar la plataforma, ¿verdad?, para dirigirme a esas personas que no me conocen. Yo estuve a cargo de la Academia de Medicina General de Puerto Rico, capítulo de San Juan y luego la región norte. Luego estuve encargada de las salas de emergencia del municipio de San Juan por 2 años, incluyendo el Hospital Municipal de San Juan. Y aparte de eso, estuve como líder del Task Force del CDC para el Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico. Y presidenta de la Academia de Directores Médicos de Puerto Rico por 2 años cuando pasó el huracán María. ¿Qué implican algunas de esas posiciones, doctora? Bueno, implica bastante, excelente pregunta. Porque cuando tú estás dirigiendo las salas de emergencia, tú estás manejando la relación cordial entre tus colegas, cuando son cientos de colegas. Uh-huh. Aparte de eso, cuando tú estás trabajando en el área de San Juan, que se caracteriza por tener una población de más de 400,000 personas y son salas de emergencia, esto se trata no tan solo de humanidad, sino de vida o muerte. La misma palabra lo dice, sala de emergencia. Uh-huh. Cuando estuve en la Academia de Medicina General, pues trabajamos con muchos protocolos que tenían que ver con toda la relación que conforma los 360 grados en el círculo de la salud. Y aparte de eso, nuestra relación cordial con todas las asociaciones, ¿verdad? De las especialidades, siendo médico general. Y aparte de eso, cuando tú eres presidente de la Academia de Directores Médicos de Puerto Rico, tú tienes una junta de 21 personas. Wow. Que tiene que ver con IPAS, 330, Asociación de Hospitales, y llegar a la parte cordial de la relación de cómo vamos a llevar a cabo unos protocolos, especialmente cuando se nos presentó el huracán María, pues tuvimos que encabezar el proceso del desastre. Así que yo creo que con eso resumo bastante. En ningún momento de todos esos procesos y de esa vasta experiencia, nadie cuestionó su standing, su preparación en la medicina, sino que sus colegas obviamente la elegían a esas posiciones precisamente por la competencia médica suya, por la experiencia y con los colegas médicos no van a escoger a cualquiera para que dirija distintas de las posiciones que usted ha descrito. Nadie lo había cuestionado hasta ahora. Excelente pregunta, nunca. Porque de hecho, para tú ser presidenta de la Academia de Directores Médicos de Puerto Rico, eso no significa que eso es poner a alguien y ya, tú vas a unas votaciones. Y cuando esas votaciones ocurrieron, yo recuerdo, nosotros nos fuimos 100% de votación y yo decía, wow, considérenlo nuevamente y nos vamos 100% nuevamente. Y estamos hablando de más de 200 votos. O sea, de tú irte un 100% en votación y que sencillamente de 6, 7 personas que están compitiendo por una posición que a ti no te interesa porque tú no cobras, tú no tienes nómina. Y es interesante que entonces cuando se asume, nadie cuestionó nunca nada. Es la primera vez hoy, en el 2020-2021, a partir de noviembre, que se ha cuestionado lo que es incuestionable, ¿verdad? Porque hay una carta de presentación y una hoja de vida para que sea cuestionada. Doctora, ¿quiénes componen esa votación? Los mismos directores de IPA, centros de 330, doctores que trabajan en hospitales. Estamos hablando desde el gremio médico, que es compuesto por más de 3.500 médicos activos. ¡Wow! O sea, que son de vasta experiencia y conocimiento y demás en el área. Y de distintas áreas, porque fíjate que son tantos del sistema público como el sistema privado, ¿verdad? O sea, que no es un grupo de médicos
que están continuamente en un gremio, sino que hay una diversidad, porque hay 35 años de formación de la Academia de Directores Médicos de Puerto Rico, o sea, médicos que llevan muchísimos años y que tienen la batuta de decidir qué elementos como doctores en perfiles pueden traer para llevar una votación a cabo. Doctora, ¿cuántas veces usted ha dicho que el COVID-19 no existe? Excelente pregunta. Yo no he dicho que el COVID-19 no existe. Ahora lo que estamos hablando, que lo que no existe es el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Es increíble porque voy a aprovechar, si me lo permites, a base y a raíz de cómo los medios se han manejado en Puerto Rico, y me voy a dirigir a la gente en el hogar y en los carros y los que nos están escuchando. No podemos leer un particular de una portada sin leer el elemento que se está difundiendo detrás de la noticia. El elemento de poner o caracterizar que la doctora que dice que el COVID no existe, que no tenía nada que ver, estamos hablando del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, que no existe, pues obviamente yo me tengo que defender. Entonces a mí nadie me llama para preguntarme, oye, ¿qué tiene que ver la relación? Solamente las personas que escuchan lo que sucedió en la conferencia de prensa se dan cuenta que el tema no tiene que ver nada, es completamente sensacional para que Telemundo, y discúlpeme que voy a decir la cadena, se haya prestado para decir unas palabras tan mayores como esa. Es como decir el colegio tal cosa, y luego vas a leer la noticia y sencillamente no tiene que ver una cosa con la otra. Es gravísimo el estándar de un good standing que no existe para quien está rigiendo la salud en Puerto Rico, porque el Colegio de Médicos está llevando la batuta en la salud, mucho más presencial que el Departamento de Salud y el gobierno mismo. Y si no existe, nosotros tenemos que llevar eso a las últimas consecuencias, y los doctores tienen que entender que no se trata del titular. Las personas en los hogares no pueden dejarse llevar por el titular. Hay que leer la noticia. Y también tenemos que saber de dónde viene y de qué foro noticioso están viniendo las noticias. Que es sumamente este ejemplo clásico que está pasando conmigo, que puede pasar mañana con cualquiera de ustedes o con cualquiera de las personas que nos está escuchando. Y es muy triste que se presten las noticias para eso. Cuando se dice que no existe por el good standing, es que hace años no lo someten, no están radicados como una institución como tal, lo dejaron morir, a caer. Sí, es increíble que cuando el colegio radica hacia mi persona en la Junta de Licenciamiento unas violaciones a los cánones de ética que todavía no me las hacen llegar, pero sí su presidente va y las divulga, ¿verdad? Como portavoz, cosa que como par él no puede hacerme a mí como médico. Estamos hablando de la relación cordial, que hay un colegio que tiene que tomar unos debidos procesos en ley, dentro de la virtud de la ley orgánica que el colegio tiene, que los brinca. O sea, no puede uno sancionar a otro sin sentarse con su junta y con su comité de ética y hablar y llamarme a capítulo si ese fuese el caso. Eso nunca ha pasado, doctora. Nunca pasó. Wow. Nunca pasó. Entonces, el carácter personal del portavoz, que es el presidente, se va directamente, brinca, ¿verdad? Esos renglones y esa junta que se debe reunir, se va a la Junta de Licenciamiento. Explico esto para que la gente entienda que esto se da también en el Colegio de Médicos, y que si es el Colegio de Médicos, imagínese cualquier otra junta o cualquier otro lugar. Pero esto es importante porque de una clase médica de 3,000 y pico le puede pasar a cualquiera. O sea, cualquiera puede estar en un proceso de linchamiento de reputación y de credibilidad en el campo si el propio protocolo establecido por la organización se viola. Que es una ley orgánica en virtud que faculta a los colegiados, para eso pagamos una cuota. Porque entonces si no nos representa el colegio para este dicho o situaciones, ¿verdad?, que se puedan poner en esta situación en mi caso, entonces el presidente tiene la facultad de hacer lo que le da la gana. No. Exacto. No se puede. Para eso son los procesos. Correcto. Ese es el debido proceso de ley. Correcto. Y yo voy a traer aquí, si ustedes me lo permiten. A las organizaciones, a lo que usted busca eso. Claro que sí. Yo quiero poner en contexto lo que particularmente ya usted lo mencionó, el reportaje de Telemundo trajo. Ay, por favor. Porque no fue algo que dice alegadamente, fue una afirmación. La doctora Sally Priester, que afirma que el COVID no existe, fue una afirmación, no fue algo, no se usó la famosa palabra alegadamente, que en el periodismo se usa mucho, cuando tú no estás seguro si la persona dijo o no dijo. Vamos a escuchar el audio de este reportaje de Telemundo, donde también habla el que actualmente preside, Víctor Ramos, el que preside el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Vamos a escucharlo. Aquí está.
Sí. Vamos a ver si ese audio nos arranca. Queremos que ustedes lo escuchen para darle un poquito de contexto a por qué hemos invitado a la doctora y por qué le hemos dado la oportunidad. No creo que ningún medio se interese y debería, porque esto es una cuestión de hacer justicia, de que no solamente se lleve la información de un solo lado, sino que si se está dando a la publicidad y al público, se escucha en ambas versiones. Usted como ciudadano y como oyente finalmente llega a sus propias conclusiones, ¿no? Pero lo más justo, para eso son los procesos, inclusive cuando hay algo en contra nuestra, ¿para qué es un tribunal? Para dilucidar ambas partes. Ahí va. ¿Ok? Aquí tenemos el audio a continuación. Amigos, una doctora generalista que trabaja en el Hospital Ashford del Condado anunció hoy que radicó una demanda contra el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico solicitando desafiliarse. La doctora Sally Priester alega que el organismo que reglamenta la práctica de la medicina en Puerto Rico violó sus derechos constitucionales, por lo que reclama daños por $1 millón. Y Betsosa amplía en exclusiva. La doctora Sally Priester presentó una demanda contra el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico en el Tribunal de San Juan. Alega su presidente violentó su derecho a la libre expresión. Por tener una opinión disidente, sostuvo que la refirieron a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica tras radicársele una querella cuando expresó públicamente que el COVID-19 no existe. No me representa, además, porque el colegio no existe. No tiene personalidad jurídica. Su incorporación fue cancelada en el 2001. Se está utilizando el brazo del gobierno, precisamente, que es la Junta, para censurarla. La doctora generalista añadió que teme por su seguridad desde noviembre pasado, cuando miembros de una organización denominada Doctoras Boricuas profirieron amenazas en su contra en las redes sociales. Relató que no ha radicado querellas en la Policía de Puerto Rico contra sus pares, pero no descartó hacerlo próximamente. Y presentó sendos certificados de revocación de incorporación que el Departamento de Estado emitiera contra el Colegio de Médicos por supuestamente no emitir los informes correspondientes o pagar los deberes que tiene toda corporación. Hace 20 años el colegio no existe. O sea, y si no existe, no tiene ningún derecho ni facultad de perseguir, sancionar ninguna expresión de ningún médico. Lo que pasa es que esto no es libertad de expresión, que las posiciones de los médicos sobre asuntos médicos tienen que estar basadas en evidencia científica y en la posición más correcta de la ciencia. Añadió que responderá a todos los planteamientos en los foros correspondientes. Sobre la cancelación del certificado de incorporación del colegio, explicó que el organismo es una entidad creada por ley. Las entidades creadas por ley no se tienen que inscribir en el Departamento de Estado. Su personalidad jurídica viene de la ley que las crea, igual que todos los departamentos del gobierno, que todos los colegios. Sostuvo que la doctora Priester intenta lograr que se suspenda la vista que tiene mañana ante la Junta de Licenciamiento y la del 23 de febrero ante el tribunal para dilucidar la demanda. Ambas vistas continúan en pie, según confirmara Telenoticias. Y el problema es que un médico, la gente que habla, ¿no? La gente le puede creer porque lo está diciendo un médico. Y eso no puede permitirse porque estamos hablando de una situación que ya ha costado más de 1.900 vidas en Puerto Rico. Para Telenoticias, Ivette Sof. Muy bien, ahí está. ¿Cuál es la evidencia que tiene el colegio? Usted afirma que es falso que la acusen de decir que el COVID-19 no existe porque nunca ha hecho esa afirmación. De esa manera nunca la ha hecho. ¿Qué dice Nueva Vida esta mañana? ¿Existe o no existe el COVID-19? Mira, lamentablemente tenemos que decir que sí existe. ¿Ok? Si no existiera, no estaríamos aquí. Claro. El grado de la pandemia, de cómo se ha pintado, mira qué casualidad que la OMS y la OPS le cambiaron el significado a la pandemia. Pero si nos dejamos llevar por el nuevo significado, nosotros tenemos que decir que sí existe. ¿Okay? Eso es bien importante. El caso ahora que estábamos repasando y escuchando con respecto a Telemundo, tenemos que ver que el titular no tiene que ver, mi gente y mis hermanos, con las expresiones sobre el Colegio de Médicos y Cirujanos, donde usted confía su salud, no existe. Y entonces en eso es que nos tenemos que enfocar, que el ente principal que está trabajando la salud en Puerto Rico y haciendo negociaciones con el gobierno y con distintas entidades, no tiene un good standing para hacerlo. Y yo me pregunto, ¿cómo nosotros podemos seguir hacia adelante
y no darle importancia o restarle importancia a quien corre la salud en el pueblo, a un ente tan importante que de hecho el presidente del colegio ha expresado en unas ocasiones que somos 11,000 colegiados, luego 9,000 colegiados, y últimamente se refiere a 3,500 que hacen telemedicina desde el hogar desde que comenzó la pandemia, ¿verdad? Entonces, porque muchas oficinas se han cerrado. Y eso es importante saberlo porque si tenemos 3,500 doctores a la cual se están refiriendo de telemedicina, pues yo me pregunto, ¿ustedes han verificado el good standing del colegio con quien usted está entrando en negocios? Eso es una pregunta bien importante que todos los negociados de la salud o los negociantes de la salud se tienen que hacer y buscar esa información porque el colegio de médicos no existe. Cuando se me presenta esta erradicación, ¿verdad? Que es bien injusta y no tiene por qué, ¿verdad? Ahora aparece el doctor Víctor Ramos como si fuera, sin conocerme o conociéndome, como colegiada, resulta ser que ahora es un experto en mi persona y en mi capacidad. Cuando soberanamente todos aquí tenemos licencias, yo tengo mi licencia que es hasta el 2022 porque cada 3 años con la Junta de Licenciamiento la tenemos que tener. Tenemos que tomar 60 créditos donde está incluido la ética. Entonces es importante hasta el 2022 que se me quiera sancionar por sencillamente yo decir unas expresiones porque me voy al colegio de médicos a buscar qué está pasando aquí cuando me encuentro en el Departamento de Estado. Toda organización y las personas que tienen negocios saben, o las NGO, las que sea, tienen que tener un good standing del Departamento de Estado porque así la ley lo conforma. Y cuando me encuentro con los documentos del Colegio de Médicos, resulta ser que no existe desde el 2001 y que no habían rendido sus informes por muchísimos años, 1999, de hecho, no recuerdo todos los años ahora porque no los voy a decir, pero podemos hablar, no sé si les facilité una copia, pero lo más importante es que hasta el 2020 no había radicado sus informes y una entidad que no está incorporada no puede existir para hacer negocio, mucho menos para venir a brincar unos cánones de éticas, un par e irse de media tour para difamar a una colega. Entonces, ahí es que sucede el resultado de que ¿verdad? Yo jamás pensé que yo estoy colegiada y soy parte de un colegio que pagamos una cuota de $300 anuales. Multiplícate $300 anuales por 11,000 colegiados. O sea, y nosotros como colegiados no sabíamos, yo en mi caso, yo no sabía que yo estaba colegiada de un ente que no existe y que no tiene good standing. Yo tengo un documento que usted me presenta que dice Gobierno de Puerto Rico, Departamento de Estado, certificado de cancelación. Yo, Lawrence N. Sailhammer Rodríguez, secretario de Estado del Gobierno de Puerto Rico, certifico que la Corporación Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Inc., registro número 15564, una corporación sin fines de lucro organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, fue cancelada el 2 de febrero de 2001, de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Corporaciones, artículo 15.02, con los requisitos exigidos por dicha ley. No ha cumplido con la radicación del informe anual para los años 1990 al 1997, 1999, 2003 y 2008 al 2020. En testimonio de lo cual firmo, presente y hago estampar en ella el gran sello del Gobierno de Puerto Rico en la ciudad de San Juan, hoy 4 de febrero del 2021, Lawrence N. Sailhammer Rodríguez, secretario de Estado. Esto es un documento oficial del propio gobierno. Correcto. Afirmando lo que usted está diciendo aquí. Correcto. Que no existe. Que no existe. En términos legales, porque fue cancelado. El certificado de como una corporación sin fines de lucro del colegio. Exactamente. Y para tú entrar en negocios, tú tienes que tener un good standing. Y no estamos hablando de los últimos 5 años, no estamos hablando porque hay una pandemia y se están retrasando los documentos. Estamos hablando que el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico no existe desde el 2001 porque no tiene un good standing, porque está cancelado. Y fíjese que para que te cancelen una corporación o una entidad, tú recibes unos avisos y tú tienes 60 días para ponerte en orden. Y el colegio no lo hizo, no aprovechó esos avisos
y le cancela el secretario de Estado su organización. Entonces me pregunto yo, ¿qué ha pasado con los miles de colegiados que no se han preguntado, en vez de atacar o difamar y no leer o escuchar, ¿verdad?, todas las posiciones que estamos hablando de que todos estamos colegiados de una entidad que no existe? Que eso es más preocupante de los comentarios que se puedan debatir, porque, ¿verdad?, debatir es bueno, eso es lo que hace que el conocimiento se aumente entre todos. Y todavía estén verificando otras cosas y no realmente lo que tienen que verificar, su afiliación al colegio. Entonces aún, ¿verdad?, para efectos públicos existe, todo el tiempo hace expresiones en los medios, consistentemente se entrevista a su presidente. ¿Cuál es la evidencia que tienen para sancionarla a nivel ético a usted? ¿Cuál es la evidencia que ellos han recopilado para ir en esta acción contra usted? Sí, mira, la situación de la libertad de expresión. Yo me expresé en noviembre con referencia a unos temas de salud que son cónsonos con la época, y lo más importante aquí es que se me quiere castigar y se me quiere revocar la licencia y se quiere ir en contra de mi persona con una difamación, obviamente a través de todos los medios, el presidente del colegio utilizando su facultad como presidente, que es ilegal porque el colegio no existe, ¿verdad? Y tenemos que tener eso entre líneas, no clarísimo, que no está en facultad porque es un par, colega, ¿ves? Y ese es el canon de ética número 20. Por mi libertad de expresión, que quiere ser censurada. En Puerto Rico, que es que nuestro país, nuestra isla del encanto, entiendo yo que tenemos una democracia de libertad de expresión. Y si esto se me censura a mí hoy, mañana puede ser a cualquiera de ustedes en la radio o cualquiera que nos escucha, cualquier ciudadano de a pie que tenga algún tipo de manifestación o quiera decir algo. La libertad de expresión dentro de nuestra Constitución, o sea, tú no puedes castigar a un médico de esa forma. Y lamentablemente, pues él está abusando de su poder para ir a los medios y difamarme y tratar de coartar mi derecho de expresión, que nadie puede hacerle eso a nadie. ¿Cuáles han sido las afirmaciones que usted ha hecho del COVID-19? Ya nos acaba de decir que sí existe, que nunca ha negado eso, pero ¿qué representación ha hecho? En el video que nosotros compartimos en noviembre, yo le escuché decir a usted que el SARS-CoV-2 era un componente de dos virus, del SARS y del MERS, y que como ambos virus eran conocidos y habían unos medicamentos ya comprobados para tratarlos, que se podía establecer un protocolo con el conocimiento médico que se tenía, con unos medicamentos existentes para empezar a emplearlo en la gente, y verdad, de que esto que era, como se había dicho, tan fuerte y tan mortal, que no, como decía el Chapulín, que no cundiera el pánico porque había herramientas para tratarlo. Esas afirmaciones que usted ha hecho son parte de lo que usted sostiene hoy y que la ha metido en este problema con el colegio. Mira, sí, te comento, esta es la primera plataforma que me da la oportunidad de dirigirme a las personas para que sepan que hay detrás real de un tratamiento eficaz y de prevención a tiempo cuando una persona tiene signos y síntomas de cualquier enfermedad. No importa si unos piensan que es un virus, si otros piensan que es bacteriano, si otros piensan que es otro tipo de enfermedad, de tantas enfermedades que nosotros tenemos. Cuando comenzó la historia, ¿verdad?, en China y traspasó las fronteras, pues obviamente yo me preocupo porque fíjate, déjame decir algo bien importante. Yo he estado en más de 20 países y yo he trabajado desastres naturales. Cuando yo estuve en África en el 2007, y si me permiten, mira, voy a traer una foto que atesoro, no sé si se pueda ver. Sí, perfectamente se va a ver. Sí, lo que pasa es que ahí luzco muy jovencita. Esto fue en el 2007 en la malaria en África. Casualmente la persona que dirige la OMS y la OPS en las Naciones Unidas, el doctor Tredo, que no es doctor, y él es el portavoz principal de esta organización. Ahora mismo, y en ese entonces, cuando yo estuve en África, en la malaria, él era el que estaba dirigiendo la salud en Kenia, ¿ok? Y en Etiopía. Repita ese detalle. Sí. Quien dirige la Organización Mundial de la Salud no es doctor. No es doctor. Doctor Tredos no es médico, no es científico, y él es el que está la cabeza de la Organización Mundial de la Salud, y eso es importante saberlo porque la gente confía ciegamente sin hacer las averiguaciones y las investigaciones necesarias, ¿verdad? Pero es la persona que está corriendo la salud mundial. ¿Cómo eso se da? ¿De dónde sale el título entonces? Exacto, ¿cómo se ¿Perdón? da? ¿De dónde sale el título de doctor? Bueno, porque quizás él es doctor filósofo
Ok. Entonces, como el licenciado de administración de hospitales, no es licenciado abogado, pero se le dice licenciado, al igual que las personas que trabajan en las farmacias, se le dice, ¿verdad? Licenciada. Bien. Para la aclaración. Entonces, en el 2007 era la persona que estaba dirigiendo la malaria en África. Pues yo recuerdo que antes de salir de Texas, a nosotros nos preparan con un travel kit. Y esto es, pues, si te da náuseas, si te da diarrea, todas estas cosas que nos dan en el hogar, tú te preparas con los medicamentos antes de dar ese viaje. Y el medicamento más importante aquí era la HCQ. Eran 200 miligramos en 2 comprimidos, 2 tabletas, tú te las tomas semanal, es una píldora semanal, una semana antes de la exposición que tú vas al país de tercer orden, lo haces semanal durante la exposición y luego cuando tú te regresas al hogar, tienes una semana más que tienes que tomar este medicamento. Todo eso es para prevenir un virus, una malaria, para aclararlo para las personas que no nos puedan entender. Esto es, yo siempre digo que esto es arroz y habichuela, para poder entendernos. Y tenemos que estar clarísimo que cuando sucedió esto, pues si yo soy médico y científico y he estado en otros lugares atendiendo desastres, pues lo primero que yo voy a hacer es activar el travel kit con el cual a mí se me activa como médico para yo ir a África. Entonces, cuando esto pasa, yo voy a las farmacias y me indican que el gobierno las había recogido. ¿Te refieres aquí a Puerto Rico? Correcto. Cuando ya el COVID nos afectaba, se recogió. Todavía no nos afectaba. Ok. Todavía no nos afectaba porque estábamos hablando de principio de marzo. Del 2020. Claro, y tú no puedes esperar, porque recuerdes una cosa, el secretario de Salud en aquel entonces dijo que no nos íbamos a afectar porque los aviones de China no llegaban a Puerto Rico. Y eso está en el vocero, en la primera plana, el 31 de enero. Pero como si yo soy científica y soy médico y tengo una práctica, pues lo primero que yo tengo que hacer es activar el protocolo de prevención. Pues entonces yo acudo a las farmacias a buscar los medicamentos. Cuando voy, pues entonces me indican que las habían recogido. La HCQ es un medicamento que tiene más de 60 años y se utiliza para los militares cuando van a Afganistán, a Irak, a combates de guerra. Y obviamente para cuando cualquier viajero, que puede ser usted que está en su casa como yo, que no importa, nos vamos a viajar y vamos a un país de tercer orden, como lo es África, Haití, pues eso es parte esencial de tú tener con tus medicamentos de viajero. De protección. Claro, y las tienes que tomar antes de irte a la exposición. Okay. Pues la lógica me dice, caramba, déjame buscar los medicamentos, activar el protocolo. En el huracán María pasó y en los terremotos pasaron, como en una pandemia, ¿verdad? Que venía por ahí, aunque los aviones no llegaran de China, nosotros tenemos pacientes chinos en Puerto Rico, tenemos una comunidad de 20,000 personas chinas que respetamos y queremos muchísimo. Claro. Y han sufrido una persecución, lo que pasa es que ellos no lo hablan. Y no es culpa de ellos, ¿verdad? Entonces, cuando sucede esto y me doy cuenta que no puedo cumplir con la parte de protección, pues yo como quiera a mis pacientes les aviso. Yo tengo mi oficina médica en la Torre Médica del Ashford y tengo una comunidad amplia de extranjeras. Y aparte tengo pacientitos en Yabucoa, Humacao y en otros lugares, ¿verdad? De la isla por lo del huracán María. O sea, lo que usted nos está diciendo es contrario a lo que se afirma. Usted como profesional y por su experiencia, aunque el Estado la primera vez que habla dice no nos va a pasar porque los aviones de China no llegan aquí, usted como profesional y por su experiencia vasta decía esto nos va a llegar. Y fue a prepararse. Correcto. O sea, que es lo contrario a lo que se ha dicho, doctora. ¿Y le explicaron por qué los recogieron? ¿Por qué sacaron los medicamentos? Excelente pregunta, porque cuando yo le pregunto a las dueñas de las farmacias, ellas me dicen que llegaron con un documento y que las tenían que recoger. Esa fue la explicación que me dieron. Hasta el sol de hoy no hay. Bueno, fíjese que después nos dimos cuenta que las farmacias que están dentro de las megatiendas, no farmacias de la comunidad, en las megatiendas sí las tienen. Eso es un punto muy importante. Si se las recogemos a las farmacias de la comunidad, no sé si las farmacias han expresado sobre eso, pero yo creo que yo como médico puedo entenderme en una conversación con las farmacéuticas, no, con las farmacias, ¿verdad? Y las personas que trabajan en las farmacias. Y decir, pero si este medicamento tú lo puedes tener, ¿verdad? Guardado y en posición, lleva 60 años y había sido líder siempre ese medicamento para cuando tú vas a estos países a tratarte a base de protección y prevención. Y para cuando hay síntomas en la primera fase hubiese sido efectivo. Esa es la afirmación que usted ha hecho. Que la famosa hidroxicloroquina hubiese sido efectiva. Yo estoy viva y yo la utilicé en África. Yo estoy viva y la utilicé en la hambruna en el 2005 en Honduras. En Haití en los terremotos.
y estoy viva. O sea, que un medicamento se recoge cuando ha afectado a alguien, cuando se ha comprobado que trae daño, pero aquí no hubo. Al contrario, un medicamento que el mundo completo lo ha utilizado, los viajeros y muchas de las personas que están en sus hogares tienen que saber que se han ido a países como Haití, como por ejemplo a África, ellos saben, ¿verdad?, que dentro del protocolo ese medicamento es esencial para empezar a tratarlo antes de una exposición de un país de tercer orden. Y en este caso es la primera vez en la historia que recogen un medicamento tan importante que por décadas ha sido excelente. Dentro de los primeros 5 medicamentos más importantes de prevención, no tan solo para el viajero, sino para nuestros militares. ¿Cómo es posible que no podamos discernir y decir por qué la doctora está diciendo eso en marzo? Incluso cuando sucede esto y yo veo que no hay un movimiento, pues entonces yo hago una conferencia en marzo 6 del 2020 con el doctor Ricardo Quesada, que es epidemiólogo y especializado en enfermedades infecciosas de Dallas, Texas. Y hicimos lo que teníamos que hacer en el AC Marriott, ¿verdad? Y agradezco siempre a ese hotel por darnos la oportunidad, ¿verdad? Porque estábamos hablando de una existente pandemia que no iba a llegar a Puerto Rico, pero teníamos que hacer prevención. Y esto nunca nadie lo dijo. Wow, doctora, pero lo que han dicho de usted, o sea, usted ha sido preventiva desde el día 1. Correcto. Buscó alternativas con el conocimiento médico y con lo que se tenía a la mano precisamente para proteger a la población. Hace el evento en el hotel, o sea, la línea suya es hacia la protección de la población, no solamente a nivel personal. De la población. O sea, ¿cómo se representa lo contrario? Nos quitaron o sea, a ver si entiendo, nos quitaron la prevención. Bueno, si yo lo fuese a decir de esa forma, y como según se han ido expresando los medios en contra de mi persona, pues mira, yo creo que con la experiencia que yo tengo y las licencias que yo tengo y mis credenciales y mi hoja de vida, ¿verdad que sí? Yo puedo decir que entonces, ¿quién quitó la forma de prevención de las farmacias para nosotros los médicos poder ayudar al pueblo para una aparente pandemia que venía de camino? Tú no haces eso. Eso suena, y lo voy a decir muy dramático para que la gente entienda. Cuando yo te retiro una herramienta de salvar vidas, yo creo que dentro de un canón de ética del gobierno, prevención, o la agencia que lo haya hecho, porque desconocemos quién fue, eso es un acto criminal. Sí. Es criminal, porque estamos hablando de prevención. Tú me estás acusando a un pueblo de que viene una pandemia, me le estás metiendo miedo, horror, un terror. Los aviones no van a llegar de aquí porque los aviones de China no llegan hasta acá. Y luego los medicamentos los recogen. La gente que hizo eso o es parte de esa situación que se presentó, saben que no estoy mintiendo y que pronto estas cosas van a salir al aire. ¿Usted cree, doctora, que desde ahí es que surge todo? ¿Ese es el punto de partida, aparte, sí? Yo pienso que sí, porque fíjate que cuando yo hice la conferencia de marzo 6 del 2020, allí había representación del Departamento de Salud, la persona que practicaba los protocolos como tal, porque no los tenían hechos. Acuérdense que cuando marzo 6 sucede esta conferencia, todavía nadie hablaba del virus en Puerto Rico o de la pandemia. Una semana después es que tenemos el caso de la pacientita bendito, ¿verdad? Que descanse en paz, la italiana que vino en un crucero con más de 3.500 personas, y resulta ser que, ¿qué pasó con la gente del crucero? ¿Están vivos o están muertos? Están vivos. Al igual que el bailador de salsa, doctor. El doctor panameño. Sí. Correcto, y que Dios lo guarde en el reino de los cielos. Pero ¿qué pasó con los 19.999 bailadores de salsa de ese día? Las noticias no mueren de un día para otro, pero resulta ser que porque yo me he expresado por la prevención y la protección del pueblo y querer explicarle al pueblo, y si usted me da la oportunidad, basado en la pregunta que me estás haciendo y la premisa de que cuando tú tratas signos y síntomas, eso es parte de la prevención. Tú tienes que adelantarte a eso. Y por ejemplo, cuando tú haces investigaciones a nivel global, y les voy a mostrar aquí, estos son parte de los documentos. Curiosamente, ¿verdad? Porque si yo soy científica y tengo publicaciones en American Journals, y pueden ir a PubMed y poner mi nombre, las van a encontrar como puertorriqueña. Aquí tenemos una bien importante,
ahí ven el título, y son revistas de americanas y a nivel global de colaboraciones que se hicieron desde Texas A&M para nosotros hacer mostraciones, ¿verdad?, de lo que son resultados a nivel de base científica. Y una cosa que quiero mostrar es que, no sé si lo pueden ver, cuando estuve de presidenta de la Academia de Directores Médicos de Puerto Rico, yo llegué a representar a Puerto Rico en foros a nivel mundial, donde la OMS, la OPS, pueden ver los logos acá abajo. Esto es lo que te ponen aquí al frente. Sí. Ajá. Y aquí puedes ver los logos. Entonces, ahí había más de 125 naciones representadas. Y si yo conozco cómo es la dinámica y yo tengo mis trabajos de investigación, pues yo me tengo que sentar a hacer una investigación, obviamente, sobre lo que está pasando, sobre la aparente pandemia. Voy a decir la aparente pandemia, ¿verdad? Porque Puerto Rico no tiene fronteras que no sea el sol, la playa. Y hay un estudio de Israel bien claro que dice que con el sol el 99% de las personas que sufren todos los signos y síntomas que obtiene el COVID han sido resueltos por sí solos. Y eso es importante decirlo. Eso es un dato científico. Eso es un dato científico. Yo soy la que estoy esperando los datos científicos del Colegio de Médicos que nos muestren a nosotros en qué se han basado ellos en el protocolo de entubar, de ventilar y todo este tipo de cosas cuando había unas HCQ que costaba 11 centavos y por ahí podían empezar. Soy yo la que estoy esperando, al igual que muchos profesionales de salud, médicos y científicos de alto calibre a nivel global, que la OMS y que las Naciones Unidas y que todas estas personas que están utilizando estos protocolos nos los muestren a nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos que llevar la evidencia científica? Aquí está, pueden buscarlo. Tienen que ser investigativos. PubMed, ahí están todos los trabajos. NIH, la persona dirigida por el doctor Fauci, y ahí están sus trabajos, ahí están mis trabajos. Microsoft Academic, ahí pueden encontrar 3 artículos que se trabajaron. Y así con Canadá también. O sea, 3 artículos suyos. Claro, porque nosotros está dando trabajamos. La evidencia de su standing en este campo. Claro, entonces, ¿por qué no pueden llamarme para yo colaborar y resolver esta situación de la pandemia? La podemos resolver. Doctora, las casi 2,000 personas que el Departamento de Salud reporta como fallecidas por COVID. Sí. ¿Fallecieron por COVID? Mira, yo te voy a ser bien sincera. Yo quiero que la gente que nos está escuchando pongan su corazón y su conocimiento y su alma en esto que voy a decir para contestarte. Hace 4 meses atrás, el mismo CDC, que es la persona que encabeza la agencia de 3 letras en los Estados Unidos, se ha encargado de dar las informaciones de que mueren y todo este tipo de cosas. Hay una tabla que dice bien clara que el 6% de un 100% de las personas que fallecieron fueron por COVID. O sea que el 94% fallecieron de enfermedades crónicas persistentes. Uh-huh. Es decir, si yo tengo diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, cerebrovascular o una respiratoria como asma, pues mira, yo soy susceptible a morir antes de morir etiquetada por COVID, ¿ok? Porque acuérdate una cosa, las enfermedades son etiquetas, punto. Y cuando tú vas al supermercado y pasas un pote, tú sabes que tiene un número de barra, uh-huh. ¿Ok? Pues ese número de barra es un código. Todas las enfermedades tienen y los procedimientos tienen códigos. Eso es cuando usted tiene una receta y en la parte de abajo dice diagnóstico tal, esos son los códigos. Y yo quiero traerle esto a nuestros hermanos en la fe de que entiendan qué significa esos códigos, ¿ok? Tenemos 139,000 códigos entre enfermedades por signos y síntomas y procedimientos, pero no todos esos te van a llevar a la enfermedad que ellos indican que es COVID. Si tú estás, para contestarte la pregunta de las 2,000 muertes, y nos dejamos llevar una comparación del CDC de un 6%, a lo mejor de esas 2,000 muertes, un 6% fueron por el etiquetamiento que le han dado del COVID y el resto ha sido por las enfermedades persistentes. Mira, en Puerto Rico tenemos que el 66% de las personas son obesas. Eso es según el Departamento de Salud en el 2016. En el 2016, según el Departamento de Salud, nosotros tenemos un 27% de la población que sufre de diabetes. Súmate esas 2 estadísticas. Si el 100% de la población tiene un 66% de obesidad, y estamos hablando de que esas personas
puedan tener hipertensión, diabetes, asma persistente y vas al hospital, lo que pase allí uno no lo controla. ¿Me explico? Pero hay prevención para todo eso, y a eso es lo que yo me he dedicado de difundir. Hay otras cosas que lo que está sucediendo, un periodo de incubación. Así que para contestarte la pregunta y yo dejarme llevar científicamente y yo ser responsable en mi contestación, pues según el CDC, el 6% del 100% fallecen o mueren por enfermedades persistentes. No, el 6% por el COVID. Por el COVID, que es una enfermedad que tiene coronavirus, que existen desde el 1984. ¿Ves? Y que se hace una prueba de PCR, que los que hemos trabajado en investigación y hemos hecho research anteriormente del 2010, sabemos que una prueba de PCR, que el mismo autor lo difunde, ¿verdad?, en los medios, y no está, ¿verdad?, para contárnoslos a nosotros, pues falleció en el 2019, donde dice que para medir virus el PCR no sirve, no funciona, y es la herramienta que todavía en Puerto Rico se sigue utilizando, y que no hay necesidad de hacerse un PCR si usted no tiene signos y síntomas. Si usted está saludable, usted maneja signos y síntomas y los tratas. ¿Me permite dar un ejemplo? Si a mí me da dolor de cabeza, yo me tomo una Tylenol. Yo no tengo que ir a la sala de emergencia. Y si yo soy una mujer, por decir otro ejemplo, yo tengo más de 55 años y estoy sufriendo cambios hormonales, y cito, para que las damas que me están escuchando y están dentro, ¿verdad?, de la temperatura de su cuerpo caliente, y se toma la temperatura, eso no significa que es fiebre y es COVID. Son cambios hormonales. Hay que ir a la raíz de los signos y síntomas, la cual la preciosa medicina se ha hecho por décadas y cientos de años. No en 3 meses tú puedes cambiar la medicina porque todo es COVID. O sea, vamos a diferir, y ese es lo que se trata, traer un debate entre las personas que dicen que todo es COVID versus las personas que pensamos que son signos y síntomas normales como antes de cualquier condición o enfermedad que se haya presentado nueva. ¿Y qué hay de los incentivos que se dice que se reciben? No sé si esta pregunta es muy... No, es válida. Todas las preguntas son válidas para que nadie, a partir de hoy, tenga dudas en los hogares. Estamos hablando de 3.176.000 personas que, si hubiese una pandemia, tú necesitarías esa cantidad en ventiladores. ¿Cuál era su pregunta? Los incentivos, aparentes incentivos que se mencionan, que se le brindan a los hospitales por los pacientes de COVID. Excelente pregunta. Yo tengo una oficina, la Torre Médica de Ashford. Yo no participo de ningún incentivo. Yo quisiera ver, honestamente, de dónde están viniendo los incentivos, porque acuérdese que el Trump Care Act hizo unas aportaciones a los hospitales, y los hospitales tienen que cumplir con ciertos criterios, ¿verdad? Y entonces, obviamente, si vas a la página del CDC, vas a ver cómo es el criterio para señalar si el paciente se fue a un ventilador, si fue entubado, cuántas horas, en qué área del hospital, si es la parte A, si es la parte B. Y acuérdate que esto es una unión que hay de las agencias de 3 letras, es decir, CMS, Medicaid, Medicare, FDA, ¿verdad? El CDC, entonces HRSA, el HHS, que es el Departamento de Salud Federal, y todos ellos se ponen de acuerdo para poder enfrentar esta situación, y obviamente te explica claramente si el paciente lo diste de alta, si este paciente tenía alguna enfermedad respiratoria, si este paciente tenía alguna condición previa crónica, pero que si terminó con COVID porque su muerte fue por COVID o de COVID, ya del incentivo en adelante, eso yo no te puedo decir que es verdad o no es verdad. Sí, ha habido comentarios. Yo, como no participo en un hospital, no me llega esa información directamente a mí. Pero todo el mundo sabe, y es claro que los hospitales están recibiendo un incentivo, ¿verdad? ¿Cómo lo están manejando y cómo se está moviendo esa parte? Yo seré irresponsable en decirlo porque yo no participo de ese incentivo. Quisiera saberlo y tenerlo y mostrártelo como te estoy mostrando mi evidencia, ¿verdad? De carta de vida. Pero lamentablemente algo está pasando que no lo podemos descifrar. Wow. No sé qué piensan ustedes, compañeros, ¿verdad? Y los oyentes en esta hora, doctora, pero tratando de ser lo más equilibrado, justo posible. Lo único que puedo notar es que desde el día 1 usted ha estado apartada de la línea oficial con que se ha manejado el asunto del COVID, porque desde el día 1, como doctora y con la vasta experiencia que tiene, reconocía que habían elementos a la mano para enfrentar
la situación del COVID, para enfrentar los síntomas del COVID. Correcto. Y que la premisa, no sabemos nada, esto es novel, esto es nuevo, el conocimiento médico hasta hoy no sirve, no nos sirve de nada, tenemos que esperar que nuevas investigaciones nos digan. Usted se apartó de esa línea oficial y dice, no, lo que hemos estudiado, en mis palabras, ¿verdad? Claro. Todo lo que hemos estudiado en la medicina, los libros que hemos leído, la medicina que hemos practicado, los virus que conocemos, ¿verdad?, nos dan pie para que manejemos esto de esta manera. Y como eso no es la línea oficial, rompió ese protocolo que, por la razón que sea, a los sectores que no le gustó, y hoy usted está en un proceso para quitarle la licencia porque piensa distinto. Claro, el debatir entre los gremios es importante porque de ahí nace más conocimientos para todos los involucrados. Es importante de saber de que por la razón que yo me retiro de la narrativa oficial es porque después de yo haber participado con la OMS y la OPS, yo habiendo sido presidente de la Academia de Directores Médicos de Puerto Rico, habiendo sido partícipe de muchas investigaciones a nivel globales, pues mire, si tenemos una puertorriqueña en casa, utilízame, pregúntame, tráeme al capítulo de discusión para sentarnos todos y yo traer mi aportación. Cuando yo estoy haciendo esto y estoy tratando de explicar, y yo quiero que mis hermanos en la fe entiendan en sus hogares y que sepan que son tiempos bien difíciles, que yo estoy siendo yo estoy ahora en una persecución como médico. Claro. Imagínate cuando llegue la persecución a ustedes que están en la radio o a la persona, el ciudadano de a pie, porque diga algo y le quieran censurar su libertad de expresión. Claro. Pues tenemos que cuestionarnos por qué esta doctora está poniendo en riesgo. Mira, yo soy una persona que siempre he tenido el razonamiento crítico primero, antes que nada. Yo no puedo dejarme llevar por un documento de un protocolo que para mí no hace lógica, porque yo tengo 20 años en la medicina y tengo la experiencia, y yo no me puedo cuestionar a mí misma y ponerme en duda yo misma cuando yo soy la que he vivido la experiencia y que he estado en Haití en los terremotos, que he estado en África, que he estado en muchos lugares, que estuve en Bahamas en el huracán y que estuve en el huracán María. Si yo me he ido por el mundo a ayudar a tanta gente, ¿cómo yo me puedo sentir que en mi isla del encanto yo no puedo ni tan siquiera que no sea lastimoso? Entonces, mira lo que sucede. La misma OMS y la OPS de las Naciones Unidas son las personas que indican en un estudio tan reciente como el 2015 que por 15 años ellos estuvieron estudiando el comportamiento de 90 países en la parte de la salud mental. Y yo quiero traer esto a mis hermanos en sus hogares. Y digo mis hermanos porque no les quiero decir pacientes ni ciudadanos, quiero decirles hermanos. Entiendan una cosa. Cuando tú te quedas 14 días en tu casa, lo que se incuba es horror, miedo, terror e impotencia. Cuando tus neuronas en tu cerebro se paralizan, no se mueven, entonces eso sigue creciendo. Y lo único que sucede cada 14 días, recordando que los virus viven entre nosotros siempre. Nos está explicando un proceso científico. Esto es basado en ciencia científica. Okay, yo quiero que ustedes lo googleen en sus casas, cojan un tiempito y entiendan que en el proceso de la incubación de un virus, es que nosotros los virus podemos pasarlo hasta en 2 horas. Nosotros necesitamos los virus, convivimos con ellos y han estado cientos de años. Y es parte de la zapata de la formación de cualquier cuerpo en su salud. Por eso es que los niños tienen que estar en la calle, tienen que estar revolcándose, como uno dice, y cuando lo digo con respeto, en arroz y habichuela, porque no estoy hablando de un gremio médico, estamos hablando en confianza en la casa de Dios. Y la gente tiene que entender que parte de nosotros es estar con nuestros compañeros en los parques, en la playa. Nosotros tenemos unas playas tan preciosas y disfrutamos de un sol 12 meses de verano. ¿Cómo es posible que se me vaya a cortar la libertad de expresión de yo decir que yo tengo base científica para decir que lo único que sucede cada 14 días es un crecimiento de signos y síntomas como la depresión, la ansiedad, la tristeza? Todas esas cosas se siguen sumando cada 14 días. Pasan 6 meses y llegas a tener una depresión crónica. Súmale 18 meses, ¿verdad? Y ya llega un estado en que para tú sacar a ese paciente y ayudarle es difícil porque el paciente se va a un estado catatónico o más comatoso. Tú le quitas, mira un dato curioso,
lo voy a traer, no tiene que ver con esto, pero si nosotros cerramos las iglesias, ¿por qué los centros de cannabis medicinal, los centros donde venden alcohol, las megatiendas no cerraron? Yo quiero que las personas en sus hogares nos preguntemos, ¿pero por qué la doctora dice eso? Si hubiese tal pandemia, los resultados de los 1.900 muertos, que descansen en paz y que Dios los haya recibido y descansen su familia en la fortaleza de que están morando con el Señor y que el tiempo siempre va a traer la verdad y la luz. Yo tengo una última pregunta rapidito, doctora. ¿Qué de cierto hay, si me puede contestar, HCQ es que se llama el medicamento, que en Brasil lo repartieron y lo que hubo fue, alegan la gente que lo que hubo fue un desastre? ¿Qué pasó ahí? Mira, eso pasa con las noticias. Quien rige la salud del pueblo ahora mismo son las noticias. Ajá. Hubo lugares donde, por ejemplo, Bolivia, Estocolmo, repartieron a sus ciudadanos una maletita pequeña con mascarilla, con vitaminas, como yo digo, ¿verdad? Las principales y las esenciales para levantar ese sistema inmunológico, porque acuérdate que estás encerrado. Exacto. Y con medicamentos como HCQ. Están vivos. Ellos están ahora en la libertad y en la normalidad a la cual nos encontrábamos a principios del 2020. Cada país ha manejado de forma diferente y los que han manejado las formas diferentes han sido exitosos y tenemos que darle crédito a eso y abrirnos las puertas, porque fíjate que uno de los cánones de ética dice bien claro que tenemos que portarnos como pares a nivel de la ciencia global y tenemos que tener apertura a todos esos éxitos en tratamientos que han sido exitosos en esos otros lugares. Yo mi práctica nunca la cerré. Mi población nunca se enfermó de COVID. Y yo tengo que decir las cosas y la gente tiene que entender que yo tengo que trabajar para generar mis economías. Yo no puedo dejar que mi oficina esté cerrada y estar detrás de una pantalla. No es lo mismo presencial y ver ese paciente y atenderlo. ¿Sabes cuántos pacientes necesitan regresar con sus médicos primarios? No es lo mismo. Y mira, vitamina A, B, C, D, E y la Z, que es el zinc, ha funcionado. Y yo tengo pacientes que aprenden, divulgan y así se han parado en la brecha. Y lo más importante es la parte espiritual. Si las iglesias están cerradas, y hay algunas que han continuado abiertas, y las felicito, porque esos pastores son bravos, y hay jefes de familia que se han parado que no son cristianos y tienen discernimiento y sabiduría, y que hay cristianos que le han tenido miedo a todo esto. No, nosotros tenemos que ser investigadores, tenemos que tener un razonamiento crítico. Es importante discernir en estos tiempos, son tiempos de avanzada y que no tenemos que someternos a nada. Nosotros tenemos que tener discernimiento para reconocer el tiempo de los tiempos. Me quedé con 25 preguntas. Sí. Podemos tener una parte 2. Parte Es la dos. primera vez que ella está con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Verdad? Posiblemente no sea la primera y única. Doctora, gracias porque ¿verdad? Esto que se ha difundido en los medios y esta acusación directa, yo creo que el público ha tenido la oportunidad de corroborar que usted no ha afirmado lo que los medios se ha dicho que ha afirmado. Ojalá vayan y lo busquen y escuchen y sepan. Busquen, mira, no van a encontrar mucho con referencia a mí porque yo no me he expresado abiertamente. Cuando pasó eso fue una conferencia de prensa para decirles que yo estoy, ¿verdad?, llevando el caso yo tengo que reaccionar en contra. Cualquier ciudadano va a reaccionar en contra de unas imputaciones que se le estén dando. Y eso es lo importante, que el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico no existe desde 2001 y que ustedes pueden ir al Departamento de Estado y hacer lo mismo que yo hice. Cuando ustedes quieran hacerlo, lo pueden hacer y corroborar los hechos. Uno no puede aventarse a difamar a un colega médico. Yo no me voy a aventar a difamar al Colegio de Médicos, el cual yo tenía fe y ahora no la tengo, pero yo vengo con los hechos. Y ellos son los que tienen que presentar evidencia científica del por qué sostener lo que están haciendo. Agradecida Doctora, de estar aquí. Disculpe rápido, ahora digo yo. Y el colegio, a su vez, tiene una influencia importante sobre el Departamento de Salud y sus decisiones. Correcto, es quien está llevando la campaña de vacunación más que de prevención. Okay. Eso lo quiero de la vacuna experimental. Y yo quiero traer eso porque antes de cualquier persona, no es el tema, pero antes de tomar una decisión, razonamiento crítico y deje que su corazón y que Dios traiga revelación a su
su mente, a su corazón y a su alma antes de tomar cualquier decisión, que no estamos para sí o no, sino para que cada cual tenga una decisión propia. Eso es lo que nos da la Constitución, libertad de expresión y libertad de decisión sobre nuestros cuerpos. Tremendo. Gracias, doctora, por estar Gracias con a nosotros. ustedes Muchas y gracias a bendiciones. todos. Gracias. Aquí nuevamente cuando ustedes gusten. Gracias. La doctora Sally Priester. Siempre cada día lo comienzo aquí.